Soy la doctora Blanca Rico Galindo, soy oficial nacional de programa de salud sexual y reproductiva en el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA. ¿Cuáles considera que son los retos actuales que enfrenta México con respecto a la salud materna y perinatal? Bueno, para UNFPA, incluso es un lema de los principales que tenemos: ninguna mujer debe morir por aspectos vinculados con el embarazo y el parto. Y obviamente ningún niño debería tampoco de morir por razones vinculadas al parto. Entonces, un reto es reducir la mortalidad materna, que es además un compromiso que tiene el país dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, eso, digamos, es sería como el primer reto que yo mencionaría. Y esto, pues, conlleva una serie de retos para lograrlo. Uno de ellos es que exista verdaderamente acceso universal a los servicios de calidad. Y para hablar, o sea, muchas mujeres tienen servicios incluso en niveles de primero, segundo y tercer nivel que no son los adecuados. Somos el país que tiene el mayor número de cesáreas, por ejemplo. Me imagino que eso cambia un poquito de año en año, pero somos un país que tiene un número de cesáreas verdaderamente escandaloso. Entonces, a todos los niveles se dan problemas de calidad en la atención. Y cuando hablamos de servicios universales, y de acceso universal a estos servicios, estamos hablando desde la planificación familiar, es decir, que ninguna mujer tenga un embarazo no deseado por no tener acceso a métodos eficientes de control de la natalidad o por ignorancia, que la atención del parto sea calificada, que existan cuidados de emergencia obstétrica de calidad y que los servicios incluyan también la prevención de VIH, SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, estamos hablando realmente de servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Y otro aspecto que yo considero que es un gran reto es que la mortalidad materna y la mortalidad infantil están vinculadas con una serie de determinantes sociales que no tienen necesariamente que ver con el sector salud. Es decir, que necesitamos que haya políticas de salud en todos los aspectos, digamos, gubernamentales. Sabemos cómo está vinculada la mortalidad materna a la pobreza, a la educación, a el ejercicio de los derechos humanos, y esto es absolutamente indispensable que se tenga en consideración y que existan políticas de salud en todas las políticas, no solamente en el sector salud. ¿Qué cree que necesita realizarse en lo inmediato para poder enfrentar o solucionar estos retos que mencionaba? Bueno, yo creo que ya hay algunos aspectos que se están abordando de lo que tiene que hacerse a nivel inmediato y otros que todavía no acabamos de ver que ocurran. Nosotros consideramos que el sector salud debe reformarse. México tiene un sector salud que está tremendamente fragmentado, escindido, y que hace que, a pesar de que hay ya una política que dice que cualquier mujer puede acudir a cualquiera de los servicios de salud para atenderse de una emergencia obstétrica, sea o no derechohabiente del Seguro Social o del ISSSTE o del Seguro Popular, de todas maneras, para todo el resto de la atención que mencionábamos antes, para el acceso universal, seguimos con un sector salud tremendamente fragmentado, y esto
es un verdadero problema. Ya hablaba hace un momento de tener salud en todas las políticas, en las políticas de educación, en las políticas, por supuesto, de desarrollo social y en todas, de transporte. O sea, muchas de las razones de las muertes maternas no tienen a veces que ver con un problema de salud estrictamente, sino un problema que tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con que no tuvo forma de llegar a tener una atención porque no había transporte, etcétera, ¿no? Y nosotros en lo que nos estamos enfocando, y es un cambio con respecto a lo que se había considerado dentro del sector salud como política, es en tener parteras profesionales que sean las encargadas de atender los partos que no tienen complicaciones y que tengan la capacidad de detectar los signos de alerta a tiempo para poder canalizar, ahí sí ya, a la atención de segundo o de tercer nivel a las mujeres que lo requieran. Y que estas parteras sean parte integrante del primer nivel de atención. Y esto realmente ha sido una batalla de muchísimos años en el país. Ha habido la recomendación de que los partos los atiendan exclusivamente médicos y médicas, y no tenemos suficiente personal de salud de este nivel para atender todos los partos del país, y mucho menos aquellos donde estamos teniendo un problema serio de mortalidad materna, que son las comunidades más alejadas. Entonces, eso para nosotros es fundamental, y tener redes sociales para la atención de estas emergencias obstétricas que incluyan todas las medidas que garanticen que haya transporte, que las mujeres tengan con quién dejar a sus niños y niñas para irse a un hospital, etcétera, y que de esta manera ninguna mujer deje de ser atendida por estas razones. ¿Qué transformaciones se requieren a largo plazo para asegurar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en México? Bueno, yo creo que ahí es fundamental reconocer que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y que vivimos en un país que en el artículo 1 constitucional tiene como, digamos, una de las primeros prioridades, la defensa y el ejercicio de los derechos humanos, y que ha firmado la mayor parte de los tratados internacionales de derechos humanos, y que sin embargo siguen estos derechos muchas veces sin reconocerse como tales. O sea, creo definitivamente que esto, el reconocimiento y el conocimiento de los derechos humanos, y en particular para el caso que nos ocupa de los derechos sexuales y reproductivos, es absolutamente fundamental. El Fondo de Población, desde 1994, a través de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, puso a las mujeres en el centro de las políticas que antes estaban enfocadas exclusivamente a controlar la población, y las puso en el centro de estas políticas como sujetos de derechos. Y en 2013 se firma a nivel regional lo que se conoce como el Consenso de Montevideo, que es un consenso realmente de, digamos, con un gran detalle, porque los primeros instrumentos de derechos humanos, incluso la Carta Universal de los Derechos Humanos, es como un listado de buenas intenciones, pero aquí sí ya se aterrizan de manera muy concreta las acciones que se tienen que llevar a cabo, y es un instrumento de gran avanzada para lograr estos objetivos. Y
nosotros como Fondo de Población estamos muy enfocados a trabajar con jóvenes. Las cifras nos dicen que los jóvenes en nuestro país inician su vida sexual entre los 15 y 19 años en promedio, y que son, a pesar de conocer métodos anticonceptivos, más de la mitad de ellos no los utilizan en su primera relación sexual. Es decir, no es un problema nada más de conocimiento. Sabemos que la mayor demanda insatisfecha de anticonceptivos se da precisamente entre los 15 y los 19 años de edad, y que además tenemos en aumento el número de embarazos en adolescentes, y de manera además muy preocupante incluso en menores de 15 años. Entonces, el Fondo de Población está trabajando de manera, digamos, muy importante con jóvenes para que realmente ellos tomen las riendas de su vida y sean quienes tomen estas decisiones, y para que se reconozcan. Estamos también trabajando en servicios amigables, porque para los jóvenes es muy difícil llegar a los servicios de salud tradicionales, que consideran, de hecho, de entrada, que ellos no deben de estar teniendo relaciones sexuales, a pedir información, etc. Entonces, digamos, toda la parte de prevención de los embarazos que no son deseados, que son forzados, a lo mejor no a través de violencia física, pero sí por relaciones desiguales de poder, etcétera, tenemos que definitivamente acabar con ellos.